Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. El tema para esta ocasión se llama la fe genuina. Vamos a orar para que sea Dios obrando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Sé tú obrando en esta hora, Señor. Sé tú ministrando, Dios, a través de tu palabra, Señor. Sé tú obrando en mi vida y en la vida de los oyentes. Gracias te doy por tu gran amor, por tu misericordia y por tu guía, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú el que me guía en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. La fe genuina. ¿Qué es la fe? Vamos a ver primeramente qué es la fe. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe viene de la palabra griega pistis, que significa convicción, confianza y fidelidad. El fruto que deposita el Espíritu Santo en nosotros es algo sobrenatural que genera en el creyente convicción de la verdad, confianza en Cristo y fidelidad a Dios. La fe genuina no se puede fabricar, no se puede forzar ni se puede aparentar. ¿Por qué? Porque es algo que nace dentro de nosotros. ¿Por la obra de quién? Del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que hace la obra en cada una de nuestras vidas. La fe se recibe, ¿cómo? Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador. La fe se alimenta, ¿cómo? Por medio de las pruebas. Alimentamos nuestra fe. La fe también se afirma. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Afirmamos nuestra fe. Timoteo es un claro ejemplo de alguien que vive una fe genuina. Vamos a ver 2 Timoteo 3:15. Palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces Timoteo es un claro ejemplo de una fe genuina. ¿Por qué? Porque Timoteo fue educado desde la niñez. ¿Por quién fue educado? Por su abuela Loida y por su madre Eunice. Él fue educado por ellas desde su niñez. ¿Qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Timoteo creció siendo educado por sus familiares más cercanos, que fue su abuela y que fue su madre. Entonces es un ejemplo para nosotros el poder instruir a nuestros niños, nietos, bisnietos, poderlos guiar en ese camino de verdad y de vida que es Cristo. ¿Para qué? Para que crezcan teniendo una fe genuina en Dios. Timoteo fue un joven que conoció a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Nos menciona la historia de Timoteo. Dice que su madre era judía y su padre era griego. También nos menciona que estuvo durante 15 años acompañando al apóstol Pablo y ayudándole incondicionalmente en su ministerio. También nos habla de que él estuvo con Pablo cuando escribió la carta a los romanos, 2 de Corintios, Filipenses y Colosenses. Ahí estuvo Timoteo acompañándole. Dice que Timoteo es mencionado 7 veces
en el libro de los Hechos y 17 veces en las cartas paulinas. Pablo lo llama verdadero Hijo de Dios, y eso lo vemos en 2 Timoteo 2, parte A. Dice así: a Timoteo, amado hijo. Entonces podemos ver cómo era un hijo amado, así lo llamaba el apóstol Pablo. Lo amaba verdaderamente, era un discípulo fiel a Pablo. Era un discípulo que para donde Pablo iba, él también iba, porque él quería aprender y ser edificado con todo lo que Pablo podía enseñarle. Nos habla de que Pablo lo llamaba verdadero Hijo de Dios. También lo podemos ver allí. A ese ya lo vimos. Entonces ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Soy un verdadero Hijo de Dios? A eso me lleva a mí esta enseñanza de Timoteo, esa vida que vivía Timoteo. Me lleva a preguntarme, ¿soy un verdadero Hijo de Dios? Entonces, ahí debemos respondernos cada uno si verdaderamente estamos haciendo la obra de Dios como Él quiere que la hagamos. Vamos a ver 3 características de la fe. La primera es la fe que convence. El que tiene fe no espera ver algo para creer. Vamos a ver 2 Corintios 5, 7. Segunda de Corintios 5, 7. Dice, porque no andamos por vista. Entonces, ¿nosotros qué? No andamos por vista, andamos ¿por qué? Por fe. El que tiene fe no espera ver algo para creer. ¿Por qué? Porque no anda por fe, sino por vista. Ahora vamos a ver la fe fiel, que es el segundo punto. La fidelidad requiere conocimiento, porque nadie se enamora de alguien que no conoce. Ejemplo, el que conoce la palabra es más fácil ser fiel porque vivimos en ignorancia espiritual. ¿Cómo vamos a ser fieles a alguien que no conocemos? Entonces, si uno vive en ignorancia espiritual, si uno no escudriña la palabra, no la estudia, ¿cómo va a conocer ese Cristo vivo que está ahí en la palabra? Tenemos que escudriñarla, tenemos que meditar la palabra para poder conocer ese Cristo vivo. Y ese ejemplo lo podemos ver en la palabra de Dios en Juan 5:39. Vamos a ver Juan 5:39. Dice así la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las escrituras son las que nos llevan a nosotros a ese conocimiento de la verdad, a poder conocer ese Cristo vivo y poder aprender a amarle. Y a través de ese amor vamos a aprender también a ser fieles a Él. Dice que nosotros, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿quién nos da testimonio de Jesús? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está allí plasmado en la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Y es a través de ese escudriñar que nosotros vamos a poder llegar a conocer a Jesús. También para ser fieles a Él es necesario servirle, ¿cierto? Necesitamos servirle.
Y para ello tenemos que aprender de su palabra. Y eso lo podemos ver en 3, 16 al 17. Vamos a verlo. Dice así la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para nosotros serle fiel a Dios en sus servicios, necesitamos prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? A través del estudio de la palabra de Dios, de la meditación en la palabra, porque es ahí donde vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer su obra, su ministerio, todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, y eso nos va a llevar a nosotros a seguirle, a ser esos imitadores para Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el tercer y último punto, que es la fe muestra evidencias. La fe no es solo convicción, confianza y fidelidad. La fe muestra hechos. Timoteo fue fiel, tuvo convencimiento, pero mostró obras a través de su fe. Vamos a ver Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice la palabra: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la fe sin obras es muerta. Nosotros, aún estando en Cristo, por nuestra fe debemos hacer obras. No es que las obras salven, porque muchas personas creen que haciendo obras van a ser salvos, pero las obras no salvan. El que salva es Jesús. Pero nosotros andando en esa fe, debemos hacer obras, porque la fe se demuestra con hechos. Entonces, ¿cómo debo yo servir a Dios? ¿Cómo debo yo mostrar esas obras a Dios, o mostrar que yo estoy andando en esa fe, pero estoy haciendo obras? Las obras se demuestran a través del servir a los demás, se muestran a través de cuidar a las personas, consolidarlas, discipularlas, estar en ese caminar con ellas, estarlas visitando, estarles aconsejando en alguna necesidad. También hago obras compartiendo las buenas nuevas de salvación y también ayudando. De esa manera yo puedo mostrar esa fe haciendo obras. Ahora vamos a ver la conclusión. Dice: la fe se demuestra con buenas obras, pero no para ser salvos, porque ya soy salvo. No para ir al cielo, porque el cielo me espera. No para nacer de nuevo, sino porque nací de nuevo. Las obras son el resultado de tu fe. Entonces, para nosotros demostrar la fe, tener una fe que muestra evidencias, nosotros debemos hacer obras. Y las obras las hacemos a través de nuestro servicio a Dios. Y así podemos nosotros llegar a alcanzar esa fe genuina que tuvo Timoteo, porque él anduvo en una fe genuina. Y es un claro ejemplo, un vivo ejemplo para nosotros como creyentes. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga.